El cuento que les voy a relatar a continuación pertenece a mi autoría y está basado en un hipotético suceso que le ocurrió a John Thomas Knorr, empresario salitrero, dueño de una gran fortuna a fines del siglo XIX en la provincia de Tarapacá, en el norte de Chile. ¿Quién era Mr. Knorr? John Thomas Knorr nació el 30 de enero de 1842 en Inglaterra y falleció el 8 de mayo de 1896 en su tierra natal, a los 54 años de edad. Fue un empresario británico del monopolio del salitre que obtuvo sus mayores ganancias producto de la Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, al hacerse de la mayoría de las salitreras que cambiaron de nacionalidad como resultado de este conflicto. La figura y actividades de Knorr han sido muy discutidas debido a su intervención en el gobierno de José Manuel Balmaceda. Fue acusado de aparecer como uno de los promotores del conflicto entre este y el Congreso. Esta confrontación habría tenido su origen en la posición de Balmaceda, quien vio la nacionalización del salitre como uno de los objetivos de su política económica. Knorr se defendió desde Londres a través de medios legítimos e ilegítimos y cuando volvió a Chile a comienzos de 1889 en un buque cargado de obsequios para el gobierno chileno y con la intención de comprar todas las propiedades salitreras, se encontró con que el presidente Balmaceda tenía decididos planes para que el Estado pasara a controlar la producción del salitre, que se había convertido en una década en la renta principal del fisco chileno. Vivió en Londres desde 1882 y en 1888 decidió retornar a Chile. Poco antes de su llegada, el presidente Balmaceda prometió en Iquique acabar con los odiosos monopolios extranjeros, lo cual fue entendido por el magnate inglés como una directa alusión a su persona. Basado entonces en este personaje, vamos a relatar este cuento cuyo título es El extraño mal de John Thomas. Ni más ni menos, a las 8 de la mañana, la mansión se torció de un lado para otro, como si hubiese sido atrapada por un temblor grado 6. Pese a la inusitada sacudida y al desquiciado claxon de una locomotora, John Thomas se mantuvo enrollado entre las revueltas sábanas del lecho, durmiendo con placentera satisfacción. Él sabía que a esa hora era rutinario que pasara a no más de 4 metros de distancia el tren salitrero, traqueteando por los rieles rumbo a la pampa, entre bramidos de carbón y hierro. Al cabo de un rato, al levantarse de su elegante cama de roble tallado con dosel y cortinaje, advirtió un comezón en su mano derecha, cercano a su dedo índice. Al darle una ojeada se sorprendió, pues tenía un pequeño bulto de chocante apariencia. Con un gesto malhumorado se rascó con sus uñas recortadas, pero en vez de sentir alivio, el malestar aumentó de intensidad. Con desgano abrió el cajón de su velador y sacó una botella de alcohol y un paquete de algodón. Despejó un vértice del envoltorio y cortó un pedazo de fibra. La empapó con un líquido antiséptico y friccionó el granito que había brotado en su pellejo limpio y terso. De inmediato percibió un leve alivio, lo que hizo nacer en su boca una mueca de hinchado triunfalismo. Sin darle importancia al incidente, tomó su reloj Waldman, que se hallaba sobre la cubierta de la cómoda, y clavó la vista en la aguja del minutero. Sabía que al mediodía tenía una reunión muy importante, nada menos que con el presidente de la República. Entre bostezos se desperezó con energía, seguido de unos breves ejercicios rotatorios que hizo con su cuello, hombros y brazos.
Despejada la modorra y restablecido su flujo sanguíneo, a pasito pesado se dirigió al ropero caoba de 4 cuerpos que estaba en una esquina de la ancha habitación. Con tranquilidad se puso a rebuscar entre los muchos ternos que había en su interior, aquel que podría ser adecuado para esa especial ocasión. Detrás de varias revisiones, se decidió por un elegante frac de riguroso tono negro. Con la vestimenta en el antebrazo, se detuvo frente a su gran espejo de pies, estilo Napoleón III. Sus ojos azules y vanidosos dieron un repaso de abajo hacia arriba a su talla mediana y robusta. Al rato, levantó sus hombros e hinchó el pecho, adoptando la postura gallarda de un militar. Con sus manos abultadas acarició delicadamente su rostro muy subido de color, cubierto de patillas rojas y cortas que concluían en la barba. Por último, se arregló con cuidado los cabellos que reposaban sobre su mollera de tonos ocre. Esa jornada era crucial para sus intereses. Debía de cualquier modo convencer al primer mandatario que desechara su idea de nacionalizar la producción del salitre, la que por esos tiempos constituía la renta principal de la nación. En ningún caso estaba dispuesto a perder toda la fortuna que había amasado desde que adquirió a precio de bicoca los certificados con que el Perú, antes de la conflagración bélica con Chile, había pagado a los dueños de las salitreras nacionalizadas. Es preciso esclarecer que en cuanto concluyó la guerra del salitre, el Estado chileno se convirtió en el nuevo dueño de las únicas reservas de fertilizante mundial, entregando los yacimientos a los tenedores de los bonos peruanos. Fue en esa circunstancia que John Thomas se transformó en el rey del salitre, uno de los magnates más poderosos y extravagantes de la City de Londres, el más rico de este país del extremo sur de América. A saber, John Thomas era un individuo calculador y sin escrúpulos, y como tal suponía que todas las personas tenían su precio. Es por eso que en esa audiencia había invertido en un magnífico regalo para el gobernante: 2 preciosos caballos de la mejor raza. Si bien era conocedor que el mandatario era un hueso duro de roer, no obstante, él se jactaba de poseer suficiente astucia y habilidad para sortear los peores escollos. Más aún, en los últimos meses se había dedicado a derramar dinero entre abogados, parlamentarios, ministros y una docena de otros personajes conspicuos, con el fin de asegurar la intangibilidad de sus negocios consistentes en una decena de empresas salitreras, ferrocarriles, redes de agua, transporte marítimo y un banco. Ningún presidente, dirigente o mequetrefe puede ir en contra de nuestros intereses. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Acostumbraba a repetir de manera soberbia. Pues bien, no podía perder más tiempo. Debía alistarse para llegar cuanto antes a la entrevista que le habían concedido. Con prontitud tiró del mango de hierro de la campanilla para que el criado le trajera el desayuno. Pero cuando se aprestaba a tomar un indispensable baño, nuevamente sintió el inoportuno escozor. ¡Ah, diablos!, exclamó alarmado. En realidad, la lesión de forma globular había aumentado de tamaño. Ahora tenía la apariencia de un furúnculo rojizo. ¡Mierda! ¿Por qué hoy me aparece este grano horrible? Adusto habló. Antes de meterse a la bañera, prefirió ir hacia el lavamanos de mármol rosa,
sostenido por una estructura de madera, nerocal y palma de caoba. Tomó una jarra de porcelana antigua que se encontraba sobre el artefacto sanitario y vertió agua en la jofaina. Sin perder un segundo, introdujo la mano infectada en el líquido y la dejó en reposo. Por cierto, con ello esperaba que la irritación pasara, pero por el contrario, la erupción cutánea prosiguió paulatinamente creciendo, hasta alcanzar una dimensión de 5 centímetros, asomándose muy colorada. Un tanto nervioso se jabonó la diestra en forma repetida, sin dejar de inspeccionarla. ¡Qué horror! Tengo otra purulencia en mi muñeca. Esto me da muy mala espina. Quizás sea una infección peligrosa. Oh, no, debo llamar de inmediato a mi médico. ¡Maldita sea! Vamos, John, controla tus nervios. Eres un hombre fuerte. No puedes perder los estribos, menos hoy, afirmó categórico. Cuando regresaba con premura a su recámara, unos golpes suaves se escucharon en la puerta. Señor, señor, está listo su desayuno. ¿Puedo pasar? Consultó Demetrio con voz suficiente para que lo oyeran. Sí, por supuesto. Pasa. No. De ningún modo. Espera, por favor, respondió enredado. No sabía qué hacer. Al volver a escrutar su mano quedó estupefacto. Ahora estaba llena de granos rojos con una materia blanquizca. Demetrio, por favor, corre en búsqueda del doctor Altamiro. Lo necesito en forma urgente. ¿Se siente mal, señor? ¿Puedo ayudarlo en algo? ¡Carajo! No pierdas el tiempo y haz lo que te ordené. Como usted mande, señor. Le dejó el desayuno en la puerta. En el acto, el sirviente bajó presuroso los 29 peldaños que unía el segundo nivel con la sala central. Apenas puso los pies en la abierta y alta habitación, percibió el manantial de luz y aire que se infiltraban desde un enorme tragaluz, iluminando y dando frescor a toda la casa. Sin hacer ninguna pausa, aceleró su tranco para llegar cuanto antes a la portentosa puerta de cristal. No había transcurrido ni 2 minutos que el criado había salido de la residencia cuando se escuchó la destemplada exclamación del ricachón. ¡Por la gran puta! ¡Estos granos de mierda han invadido mis brazos! Como un trompo, dio giros y giros por la pieza, con la cabeza llena de siniestras premoniciones. Temía que ese contagio siguiera un curso insospechado. Con todo, se dio fuerza. Oh, no me voy a dejar doblegar por unos miserables granos. He vencido a cientos de enemigos acérrimos y voraces, y esa no será una excepción, masculló con enojo. La verdad que sobre su astucia y sagacidad nadie discutía, ni siquiera sus oponentes. De hecho, por esos días era de público conocimiento su abierta pugna que tenía con el gobierno. Pero así, todo de pasada, usaba todos sus artificios para granjearse la popularidad de la gente. Por esa razón había regalado a la ciudad un carro de bomberos, conquistando de esta manera a la prensa local, y también hizo varios viajes por el país, organizando banquetes y homenajes en procura de hacer amistades en la clase oligárquica nacional y exhibiéndose pomposamente como el inglés amigo del país. Empero, con el mal que estaba padeciendo, no podía pasarse de listo. El virus era un enemigo invisible y más poderoso.
Una nueva mirada dio a su reloj y comprobó que eran las 8:55. El tiempo pasaba tan rápido como el vuelo de un ave. Volvió a detenerse en el espejo. Su extrañeza fue mayúscula, pues en su cuello, orejas y frente se delataban muchísimos granitos. Simplemente quedó enfrascado en un silencio frío y tenso. Avivado por una atracción refleja, se restregó el rostro con las yemas de sus dedos, como quien intenta salir de una pesadilla. Pero la maniobra que hizo en lugar de aplacarle la infección, a la inversa, produjo que los bultos se hincharan y activaran una materia verdosa. En un cerrar de ojos, el hormigueo se extendió por todo el cuerpo, provocándole una sensación de ahogo y fiebre. Descalabrado, puso sus posaderas en la cama y se cubrió con la sábana su cara alfombrada de inflamaciones mayores. Oh, ¿por qué demonios estoy sufriendo esta maldita situación? ¡Qué mal me ha atrapado misteriosamente!, se interpelaba a sí mismo. Al tocarse la frente se percató que la calentura subía a paso galopante. Se tendió en el lecho y, tal como una película, asomó en su mente el día que llegó al país por el puerto de Valparaíso, con 10 libras esterlinas en el bolsillo de su traje viejo y cubierto de polvo. De eso ya había pasado muchísimo tiempo. En realidad, su peculio era más bien escaso cuando hace más o menos 30 años oficiaba de jefe de taller de construcciones mecánicas en la casa de Fowler, en Leeds. Exactamente, dicha empresa fue la que lo envió casualmente al Perú para asistir durante algunas semanas el montaje de sus máquinas. Pero desde que se dio cuenta de los recursos inmensos que tenía ese país mal explotados, decidió prolongar la estadía con el afán de hacer algunos ambiciosos negocios, asumiendo la responsabilidad de los riesgos. Mientras su mente volaba hacia atrás, el calor y la fiebre parecía que se hubiesen asociados para encabezar una conspiración contra su lucidez, ya que al poco andar entró en un estado de sopor profundo que solamente pudo acabar cuando sintió un remesón en su hombro. Al abrir los párpados sobresaltados, se topó con unos lentes gigantes que lo comían con la vista. En realidad eran los ojos del médico que se veían amplificados por una lupa. «Ah, es usted, doctor. Dígame, ¿qué enfermedad padezco?» "Mm, ¿Es algo muy grave? Please, sea franco y directo conmigo», habló con un dejo angustiado. El médico no respondió. Sin más, se limitó a exclamar algunos sonidos guturales mientras le auscultaba minuciosamente todas las zonas afectadas, incluso la boca y la lengua, descubriendo otros granos en nacimiento. Con la mano le tomó el pulso. Estaba alterado. De inmediato, con el estetoscopio, exploró los órganos de las cavidades del pecho y del abdomen. Luego, un otoscopio extrajo de su maletín, con el cual examinó el interior de sus oídos, nariz y boca. Al final le puso un termómetro en su axila. Este marcó 38 grados de temperatura. En cuanto terminó la inspección acuciosa, el galeno movió su cabeza de izquierda a derecha. «Doctor, hable de una vez por todas. ¿De qué estoy sufriendo?» «Estimado señor, con sinceridad no sé exactamente a qué se debe la aparición de estos cuerpos extraños. Opino que va a ser necesario llevar a cabo algunos exámenes de laboratorio. Para eso me gustaría trasladarlo al hospital». «No, eso no.
Yo no voy a ir a ese sitio donde todos los miserables van a morir. Usted es mi médico de cabecera. Por lo tanto, quiero que me atienda aquí, en mi casa, y no en otra parte. ¿Me entendió? Sí, señor, comprenda. Su caso es muy complejo. Por primera vez me encuentro con una enfermedad muy extraña. Es importante que lo trate en el sanatorio donde tengo todo el instrumental, los medicamentos y además puedo contar con la ayuda de mis asistentes. ¡Ah, pamplinas! Un buen médico puede atender perfectamente a un paciente en cualquier parte. Me rehúso a estar en un catre de pobre de ese hospital de beneficencia. ¿Sabe con quién trata? Soy el propietario de casi todas estas tierras. Podría ser tratado por los mejores médicos de Europa y no por un doctorcito de un pueblito perdido en el mapa. Por último, si voy a morir, quiero que sea en mi lecho. Don John Thomas, le ruego que guarde la compostura y confíe en mis manos. ¡Ja! ¡Ja! ¿Sabe, doctorcito de pacotilla? Le doy un minuto, para que desaparezca de mi presencia. ¿Lo entendió? A mí nadie me ordena qué debo hacer. Váyase de inmediato de aquí antes que lo haga sacar a patadas de mi casa, concluyó enfurecido el altivo personaje. Frente a tal ultimátum, al médico no le quedó otra cosa que dar la media vuelta y cumplir la orden, sin antes de lamentar el incidente. Haciendo un esfuerzo, el acaudalado se sentó al borde de la cama y llamó con premura al criado. Este estaba muy cerca, pues no se demoró en asomar su cabeza por la puerta. Diga, señor, consultó. Escucha, quiero que hagas lo siguiente. Anda al primer piso, a mi oficina, y envía un telegrama a la capital dirigido a mi socio Maurice Jewell. Dile que pronto consiga el mejor médico que conozca. Perdone, pero creo que el médico puede tardar en llegar. ¿No debería mejor ser atendido por un especialista de aquí mismo? ¡Uf! Nadie te preguntó tu opinión. Es mejor que cierres tu boca. Anda y haz lo que te ordené, antes que también contigo pierda la paciencia. Perdone, señor. Al tiro cumpliré el encargo. ¿Qué se han imaginado estos insignificantes ignorantes que el gran John Thomas, aquel que se codea con los príncipes, duques, políticos prominentes y grandes industriales de países desarrollados, va a reposar su naturaleza en unas asquerosas sábanas de ese hospital de mala muerte? Sería el colmo que un caballero de mis quilates, miembro del Partido Conservador Británico y de la logia masónica de Kent, se mezclara con la chusma. No, eso es imposible. Ni muerto lo haré. Dicho lo último, volvió su vista al reloj. Eran las 10 de la mañana. Tan solo le quedaba 2 horas para solucionar el problema y salir al encuentro con el mandatario de la nación. Cuando se empinó del lecho con la intención de regresar hacia el espejo, un mareo lo hizo trastabillar. Así como pudo, bamboleando su cuerpo de un lado para otro y con sus carnes y huesos vueltos en llamas, se orientó hacia el mueble. ¡Oh, qué espanto! Su cara estaba
envuelta en tumores, llenos de sangre, pus y fluidos. Fue tal la impresión que le causó su imagen que dejó escapar un grito estremecedor. En ese momento, como si lo hubiera poseído el demonio, tomó su bastón que estaba apoyado en el mobiliario y con violencia hizo añicos el cristal, para después caer desplomado al suelo y quedar sumido en un mar de lágrimas. Unos golpes apresurados de nudillo se oyeron en la puerta. Señor, señor, ¿está bien? ¿Le ocurrió algo? ¿Puedo entrar? Era Demetrio. Estaba muy alarmado. John Thomas no lo escuchó. Siguió gimiendo, desconsolado como un niño. Se sentía desarmado completamente. ¡Oh, Dios! ¡Soy un monstruo!, exclamó desfalleciendo. Al mermar su gimoteo, levantó la cabeza al cielo y en el absurdo del delirio se internó por un camino borrascoso donde aparecieron de manera difusa y confundida hombres con la barriga hinchada por el hambre, niños y mujeres que cabeceaban con la muerte, buques cisternas hundidos, soldados atravesados en sus pechos por las bayonetas enemigas, fogatas de dinero que ardían dejando el aire cubierto con un tufo bilioso, piernas y cabezas mutiladas, el humo negro de una locomotora que emponzoñaba la pampa. Y junto a esas visiones retorcidas, híbridas, el hedor era otro mundo infernal. En lo alto de la alucinación, su cuerpo ardió igual que un gran fogonazo. Se derretía por dentro, su coraje se consumía y con ello el becerro de oro que había construido a costa de robar, delinquir, engañar, confabular, traicionar, parir guerra, chupar la sangre de otros y asesinar, se vino al suelo. Sintió una sed infinita. ¿Quién puede darme agua?, clamó en su oscuridad, pero nunca recibió respuesta. La sentencia dice: quien siembra dolor, cosecha dolor, indignación y vergüenza. Faltaban pocos minutos para el mediodía y la pesadilla había mermado todas sus energías hasta dejarlos. Faltaban pocos minutos para el mediodía y la pesadilla había mermado todas sus energías hasta dejarlo exhausto. A todo esto, una y otra vez más resurgió el golpeteo con mayor resolución en la entrada del cuarto. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Voy a entrar!, dijo el sirviente. Como no tuvo réplica, resuelto ingresó a la habitación. Al primer paso que dio, percibió que el ambiente se hallaba sitiado por un clima gélido, algo muy extraño para la temperatura abrasadora que había en ese momento en la calle. Al darse cuenta de las condiciones calamitosas que se encontraba el potentado, corrió en su ayuda. Lo tomó de los brazos y con dificultad lo arrastró hasta colocarlo sobre la cama. De un mobiliario empotrado en la pared sacó una frazada y con la misma cubrió al desdichado. Por unos minutos se quedó observando con tristeza a ese mandamás del cual se tejían tantas historias contradictorias de admiración y de odio. Pero por encima de cualquier apreciación, para Demetrio, su patrón era simplemente un tipo campechano, afable y generoso. Desde hace 10 años lo había cobijado en su casa, tratándolo con amabilidad y respeto, muy disímil a la actitud que tenía con los demás trabajadores. Empujado por el afecto especial que sentía por ese hombre que lo había sacado de su condición de pobreza y marginalidad, no tuvo temor de palpar las excrescencias que sobresalían en la piel horrenda. «Déjame, déjame»,
balbuceó el infeliz. Señor, señor, deberé llevarlo en el carruaje al hospital. Por favor, no sea tosudo. Oh, ¿qué hora es? Es mediodía. ¡Oh, maldición! ¡Debes vestirme! No, ya es tarde. No se puede hacer nada, señor. No había terminado de hablar el humilde hombre cuando John Thomas, en un extremo brío, encumbró su tronco con la férrea decisión de ponerse de pie. No obstante, su esfuerzo no logró el éxito esperado. De un batacazo se desmoronó sobre la alcoba como un fardo. ¡Oh, mierda! Alcanzó a decir la palabrota al aire. Señor misericordioso, apiádate de este desdichado, rogó el sirviente. ¡Anda, Demetrio! ¡Anda! ¡Saca el revólver que tengo en el velador! ¡Y termina de una vez con este sufrimiento! Señor, ¿quiere que lo mate? No, señor, no es necesario. La muerte vendrá cuando ella lo decida. Yo no puedo hacer nada. Soy solo su sirviente. ¿Qué dice? ¿Quién eres? Oh, yo no te llamé, musitó el amo. Los párpados del infeliz, lleno de languidez, se cerraron contrario a su voluntad, sin que las alucinaciones horrendas desaparecieran. En presencia de lo inevitable, Demetrio, conmovido y en la más completa mudez, lo volvió a cubrir con la manta y se retiró del lugar, improvisando un rezo en voz baja que se perdió en el último cuarto de la mansión. El reloj de la plaza de armas dio las 2, las 3, las 4 de la mañana. El tiempo prosiguió su trayectoria inexorable. La mansión estaba sombría. En la atmósfera no se escuchaba nada. Ni siquiera se distinguían las bocinas de las embarcaciones llegando al puerto, ni el ajetreo típico de los trenes. Semejaba a una ciudad sin vida. Poco antes que la aurora anclara en ese pueblo marítimo, una alta, exuberante y flaca sombra femenina de larguísima cabellera gris subió silente por los 29 escalones hasta llegar a la recámara. Vestía una ropa liviana, clara y transparente. Franqueó la entrada y se acercó con discreción a la cama del patrón. Luego, con la cara de hembra pervertida, lo miró con el rabillo del ojo y con la maestría de una meretriz se fue una a una quitando sus prendas de vestir para acabar en la más completa desnudez. Unas pequeñas ubres quedaron al descubierto. Bajo ellas se podía notar unas costillas prominentes que parecían talladas en las escuálidas carnes. Le quitó la frazada al fenecido y se recostó a su lado. A media luz se quedó mirándolo como un buitre negro y anhelante. Más tarde, plantó libidinosamente su mano cadavérica en los genitales de John, como quien caza un pajarillo desguarnecido. En una reacción instantánea, los tumores concentrados en el organismo pulsaron de manera ascendente hasta estallar como globos, uno tras otro, liberando un líquido acuoso y de color verdoso. En tal caso, las uñas puntiagudas de la estrella se clavaron en la piel y cual si fuesen un bisturí comenzaron a cortar finamente la carne desde los testículos flácidos hasta la frente del sujeto. Y mientras la sangre oscura brotaba, unas lombrices rapaces se abrieron paso por entre medio de la materia descompuesta,
dando por inaugurado su festín purulento, en tanto que unos labios gelatinosos y pálidos besaron con placer la boca vencida por el dolor y los remordimientos. ¡Ay! La cara del patrón quedó remota, absoluta, desfigurada y final como la de una bestia. Eran las 6:30 de la mañana, bajo un cielo legañoso y un silencio únicamente interrumpido por el ruido del mar.